Buenas tardes compañeros, mi nombre es Jonathan Ortiz y en este video les hablaré sobre el concepto de eticidad de Axel Honneth como espacio de realización de la libertad. Para Axel Honneth, la eticidad democrática es el espacio de interconexión ética dentro del cual los individuos viven su experiencia colectiva y cooperativa en el marco de aquellas instituciones sociales y políticas capaces de proveerles, en mayor o menor medida, las condiciones intersubjetivas necesarias y moralmente pretendidas para su autodeterminación social. Honneth considera que con esta obra se pueden llenar los vacíos conceptuales que sus obras pasadas no pudieron explicar bien referente a la idea formal de qué es la eticidad. Honneth inicia su camino con una reconstrucción actualizadora de la filosofía de derecho hegeliana. Gracias a esta, le es posible obtener los principios normativos para un orden social justo, en el que por un lado se encuentran los intereses y valores de los seres humanos y por el otro las normas sociales de las instituciones. Una vez descubierta y descrita esta eticidad, deberá ser vista de una manera reconstructiva, de tal forma que se pueda ver en ella en qué medida las instituciones y las prácticas éticas son o no son suficientemente representativas de los valores e ideales generales de la sociedad y de cómo se dan o no las condiciones sociales e institucionales para que los seres humanos se relacionen de manera que sientan que se expresan y manifiestan desde su propia libertad y sin coerción. Honneth nos habla en su obra sobre la libertad. Nos dice que hoy en día esta adquiere un protagonismo esencial y estructural en los procesos de construcción política de nuestra sociedad y retoma el concepto de libertad social, que va desde las luchas por el reconocimiento como condición ética necesaria de la socialización hasta las actitudes morales, motivaciones, prácticas y costumbres que tenemos arraigadas desde nuestros antepasados. Esto con el fin de tener efecto en las instituciones, estableciendo, asimismo, las garantías de su libertad y las condiciones de su realización. Honneth desarrolla la idea de la justicia. Nos dice que estas son las normas éticas que se establecen desde arriba, es decir, las establecen instituciones o autoridades y éstas determinarán la guía del individuo en sociedad. Para que un individuo en una sociedad liberal sea entendido como persona independiente, con voluntad propia y autónomo, debe contar con derechos subjetivos y que estos sean sancionados, protegidos y garantizados por el Estado. Honneth nos habla de dos esferas de la libertad en el ámbito de la eticidad. La primera es la libertad jurídica, que es aquella en la que los individuos tienen la capacidad de atribuirse y reconocerse como libres. Y la otra esfera es la de la autonomía privada, que es por la que los sujetos disponen de un espacio de protección jurídica, es decir, que las instituciones protejan nuestro derecho a la libertad. Esto ha llevado a que nazcan los derechos sociales de participación en los que se garantiza que los individuos puedan ejercer más efectivamente sus derechos liberales de libertad. Más que una mera participación de los individuos, es el ejercicio autónomo de las libertades de que cada sujeto es acreedor, además de los mecanismos protectores de su autonomía privada. Estas esferas de libertad individual no solo se componen de interpretaciones, de normas, sino que también establecen reglamentos sancionables por el Estado y es así como los individuos se sienten legítimamente poseedores de derechos y facultados para ejercerlos. Sin embargo, en estas esferas los individuos se encuentran como actores solitarios, es decir, se encuentran en un estado de autolegislación. La autolegislación es el poder humano de darse órdenes, de autorregularse en una democracia. Es uno de los 4 poderes que constituyen la autonomía política porque capacita a los ciudadanos para diseñar y emitir leyes que regulen su propia convivencia. A esta se le llama como libertad individual o libertad jurídica. Honneth ha querido dar validez a la existencia de las instituciones de la libertad individual. Estas instituciones son el matrimonio, la familia o el mercado. Esta libertad solo se podrá llevar a cabo en un entorno democrático dentro del cual cada sujeto disfrute en la mayor medida posible de una autorrelación práctica plena, es decir, que el individuo logre sus aspiraciones y objetivos personales. Honneth se propuso encontrar prácticas y actitudes institucionalizadas facilitadoras de un tipo de libertad social en nuestro actual sistema económico. La cuestión radica en aclarar si, en las condiciones actuales, cualquier sujeto jurídico y moral
puede encontrarse recíprocamente en condiciones de estimación social suficiente, de manera que se sienta a sí mismo como parte no solo integrante de una sociedad que lo suele objetualizar, sino como parte de una voluntad común. Para Onet, el sistema actual de la economía de mercado fue un sistema de reglas morales, cuyo análisis no puede ser abordado sin contemplar aquellas dinámicas y reglas morales que la sociedad poco a poco fueron legitimando. Una vez aprobadas estas reglas de mercado, gozarán de legitimidad suficiente. Es decir, el nuevo orden de mercado capitalista gozó y debió gozar de la aprobación general a fin de constituirse en una realidad efectiva. De ahí que a través de un intercambio de voluntades, la libertad de uno se convierte de manera especial en condición para la libertad del otro. La actual economía de mercado ha cambiado mucho a partir de la desregulación neoliberal que ha asolado nuestras sociedades a partir de la segunda mitad del siglo pasado, dejando muy atrás la imagen de una competencia económica igualada, inclinándose la balanza para unos cuantos. De poco han servido las asociaciones de consumidores, ciertas políticas de control y regulación de precios para evitar los desequilibrios e injusticias que han devenido del desarrollo de estas esferas del mercado. Los esfuerzos y sacrificios por resocializar el mercado desde abajo se han visto amenazados en las últimas décadas por una creciente privatización de los intereses colectivos, de manera que ya no es el nosotros de la actividad laboral el responsable del éxito económico propio, sino el individuo mismo. Para concluir este trayecto, Onet sitúa la eticidad en el momento en el que se inscriben todas aquellas prácticas de participación política deliberativa para la construcción de la voluntad pública como manifestación máxima de la individualidad y sus consecuentes reivindicaciones de libertad. Es ahí donde los sujetos adquieren un mayor grado de individuación, al tiempo que se sienten progresivamente incluidos al verse con capacidad de expresar sus habilidades, disposiciones y talentos y sienten que el producto de ello está en cierta forma materializado. Es en ese ámbito donde los sujetos se sienten individuos con intereses no egoístas y son autoconcebidos como universales. Podemos entonces así decir que es una voluntad universal. La prensa, grupos de debate, tertulias, cafés y un largo etcétera de formas diferentes de asociación de la sociedad civil fueron los ingredientes necesarios para la institución de una esfera de construcción de esta voluntad universal a la que Onet llama como voluntad civil. El Estado poco a poco fue incorporando los requisitos constitucionales necesarios para los cuales los ciudadanos pudieran organizarse bajo la protección del Estado y relacionarse para poder expresar públicamente todas sus convicciones e ideales. Onet a través de esta lectura nos ha traído por un camino largo, complejo y nutrido de conceptos e ideas, pero el fin de trayecto es embocado en una eticidad democrática como condición de posibilidad para una efectiva realización de una democracia plena. En conclusión, podemos decir que la eticidad democrática es el hilo que teje las relaciones de convivencia y de armonía entre los miembros de la comunidad. La eticidad democrática es la guía que marca el rumbo hacia una sana democracia y hacia la madurez del sistema político.